O sea, cuando pasa la crisis, digamos, cuando estás en el momento, es muy difícil, es como que te abruma, ¿no? Te envuelve un poco, es difícil salirte. Creo que la idea no es Ujú, salirse, sino medirlo. Em, pero quizás también un poco concebir las crisis de otra forma, ¿no? Como, ujú. bueno, las podemos ver de diferentes maneras. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Radio Minded. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema contextual que está pasando, de hecho, en este momento en Perú y creo que en varios países y en varias ciudades ha pasado y creo que durante la pandemia también, que son las crisis sociales, ¿no? O sea, cuando hay un momento en que tu país o en el país en general hay una crisis social. En el Perú ha pasado en los últimos 3 años unas cuantas veces, ¿no? En la época de la pandemia hubo todo el país se levantó en una huelga generalizada, no es un paro, ¿no? Pero protestas Estas. por sacar al presidente. Durante las elecciones de Perú en 2021 también se generó toda una conmoción social y ahora en estos momentos en Perú también hay un tema de que hay protestas, hay violencia, no se sabe qué está pasando, el ejército salió a las calles, hay gente que ha fallecido, protestantes que han fallecido, policías y gente del ejército que también está herida. O sea, es como hay un tema social muy fuerte en estos momentos, cosa que ha pasado en Chile hace poco, ha pasado en Colombia hace poco también, en Estados Unidos, Black Estados Lives Unidos. Matter, o sea, es un tema creo que muy importante y la pregunta acá es, Joaco, ¿cómo podemos nosotros cuidar nuestra salud mental en tiempos de crisis como esto? Porque sí, efectivamente a mí, por ejemplo, a mí, a mis amigos, a ti, me imagino también nos afecta en nuestro día a día y básicamente cómo podemos nosotros cuidar nuestra salud mental en estos momentos de crisis. Sí, es un temón, es un tema bien, bien grande y complejo. Porque es algo que está ahí constantemente, ¿no? O sea, cuando pasa la crisis, digamos, cuando estás en el momento, es muy difícil, es como que te abruma, ¿no? Te envuelve un poco, es difícil salirte. Creo que la idea no es Ujú, salirse, sino medirlo. Em, pero quizás también un poco concebir las crisis de otra forma, ¿no? Como, ujú, bueno, las podemos ver de diferentes maneras. Creo que una crisis tiene diferentes capas, ujú, eh, desde donde se las puede mirar y entender. Está lo más visible, ¿no? Lo que uno ve en el día a día, lo que está pasando, como ahorita acá en el Perú lo que vemos son protestas, enfrentamientos, heridos, ujú, fallecidos, ¿no? Problemas políticos que giran alrededor de esto. Eh, Luego está como la sombra de esto, ujú, ¿no? Las teorías, las conspiraciones, los chismes, que es como las fuerzas que están detrás, ¿no? Los grupos de ujú, poder que no se muestran, pero que tienen sus hilos ujú. eh, para tener el poder, básicamente, Claro. ¿no? Eh, que llevan también a otro, se mueven a otro nivel. Y también está la cosa más macro de cómo esto se corresponde o no con movimientos sociales regionales o del mundo, ¿no? Ujú, Porque estamos hablando, por ejemplo, de Latinoamérica ya de hace varios años, de diferentes, como tú lo has nombrado al comienzo, ¿no? De varios países con varios movimientos, sobre todo en enfrentamientos entre la política de izquierda, ¿no? Sobre todo la izquierda radical, como que ha estado tomando espacio y fuerza en muchos países en Latinoamérica. en los últimos años. Este, exacto, entonces ahí también hay cosas. Y por otro lado, más a nivel más macro incluso, eh, como las crisis vistas también como parte natural de los diferentes momentos en la vida y de la historia. Ujú, Son puntos de inflexión ujú, que indican un cambio fuerte hacia algo nuevo, ¿no? Hacia algo ujú, diferente. Que se rompe un status quo
y se va a establecer uno nuevo. Pero esa Ujú, bisagra, entre que se rompe uno y comienza el otro, son momentos de mucha crisis y creo que estamos pasando una a nivel mundial. ujú. Creo que toda la humanidad está en un momento de crisis. Hace ya unos años se ha acelerado con la pandemia y hay claramente una crisis económica, hay una crisis en el sector político y eso lleva también Social. obviamente a una crisis social, ¿no? Es como Ujú, donde se evidencia y se manifiesta que tal vez hay estructuras que ya no logran organizar bien a las personas o darnos lo que ujú. necesitamos, ¿no? Entonces, pasa esto, claro, de lo que nos tenemos que preocupar en el día a día es de lo que estamos viendo y de lo que nos pasa, porque, ok, está bueno también pensar en esto más macro y la crisis como un momento de cambio y Ujú. todo, pero hoy, por ejemplo, tú estás en Cusco y no puedes... No sabemos si puedes regresar a Lima, por ejemplo. No sabemos si puedes Tal salir de donde cual. estás porque las carreteras están cerradas, Ajá. ¿no? Entonces, Sí, lo y puedes eso es una, entender, pero sí, es una de bueno, las cosas que, o sea, claro, en este caso, por ejemplo, ¿no? A mí me afecta directamente porque estoy en Ciudad de Cusco, que es al sur del Perú, en donde en estos momentos la sierra sur del Perú es donde está más convulsionada, pues la gente que se ha sentido más afectada y etcétera, ¿no? Pueden explicaciones y tal. Este, pero claro, en cierto sentido el hecho que me afecte directa a mí, que por ejemplo yo no sé si puedo viajar, por ejemplo, mañana a Lima para visitar a mi familia, que tenía mucha ilusión de ver a mi hermana, que ha venido de viaje, etcétera, también hace un sesgo en mí en que yo diga qué sentir frente a esto que está ocurriendo, ¿no? Creo que cuando te afecta directamente de una u otra manera, de mi lado, desde este punto muy especial, pero a otra gente le afecta pues de otra manera que lo vivan de otra forma, ¿no? Y creo que es acá en estos momentos de crisis en donde, por ejemplo, a mí una de las cosas que me pasa es que empiezo a sentir mucha como presión de mi entorno social, ¿no? Me imagino que potenciado por las redes sociales y todo, ¿no? En donde casi que te exigen a tener una posición, ¿no? Como sí. decir, ok, ¿de qué lado estás? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y de diversos grupos que tengo, de mis amigos, que obviamente tengo gente que apoya, gente que está totalmente en desacuerdo, gente que está un poco en el medio diciendo, mira, entiendo algunas cosas, pero no entiendo otras. Este, y eso también creo que juega un rol importante porque estás hablando ya de tus vínculos más cercanos y que incluso Ujú. puede pasar con la familia, ¿no? Creo que Sí, el año claro. pasado con las elecciones de Perú, que fue muy parecido a lo que pasó en Colombia este año, ¿no? Como dos Izquierda y derecha. posiciones muy extremas, una muy de derecha, de super derecha y otra de super izquierda, en donde no había un punto medio para debatir y Ujú. mucha gente en ese momento tuvo que cortar relaciones, al menos momentáneamente, con personas, ¿no? Yo tengo amigos que decidieron dejar de ir a visitar a su familia, a sus papás, a su mamá, porque pensaban diferente a ellos, y eso claramente te afecta, ¿no? O sea, y también entra otro punto, Sí. ¿cómo entras a los límites de, o sea, ¿cómo pones límites para eso? ¿No? Sin que empieces a entrar al tema de, no, que tú eres una político, no, que tú eres estar del otro lado, no, que cómo puedes estar con las Fuerzas Armadas, no, que cómo puedes estar con la gente que protesta. Como se polariza mucho y hay un sesgo también de que la gente potencia por 10 lo que previamente ya creía, ¿no? Sí, Entonces se crean claro, más barreras todavía para el diálogo. claro. Definitivamente. O sea, esa es una cosa clave que traen los momentos de crisis, que es marcar las diferencias y genera división. ¿No? Entonces, Ujú. por eso también traía como los hilos del Invisibles. movimiento de poder, los hilos invisibles, porque es un escenario perfecto para mover a la gente, ¿no? Para mover a grupos Ujú. grandes. Eh, Divide y conquistarás. Divide y conquistarás. Esta, es milenaria el Sun Tzu. aprendizaje, digamos. Este, entonces, claro, y esto se mueve a nivel fáctico, ¿no? Con acciones, con gente que tú puedes ver, pero también con el uso justamente de las redes sociales, con el uso de Ujú. discursos. Eso tampoco es nuevo. O sea, la propaganda ya simplemente ahora es digital, ¿no? O sea, y no La solamente la fake news propaganda como también. sí, o sea, ya no solamente algo interesado y a propósito,
sino a veces también es casual, y es la verdad. Ujú, La fake news muchas veces son casuales, gente que tiene una opinión sobre algo, o creen algo, o dedujeron algo, y ujú. lo comunican, y alguien lo reenvía porque estás de acuerdo con eso, entonces lo reenvías, y ya cuando lo reenvías dos, tres veces, ya la persona que lo termina escuchando no sabe ni quién es. No entiende el contexto, Entonces, ni mira lo que el... me han dicho, mira lo que me han dicho, mira lo que me ha dicho Pepito de los Palotos, o sea, puede ser cualquier persona que piense Ajá, cualquier cosa. Entonces, ya ahí como, ¿no? El teléfono malogrado ahora con la tecnología es por brutal, 100. ¿no? Claro, puede llegar a cualquier lugar en cualquier Ajá, momento y cualquier información puede llegar a ajá. cualquiera, sin necesidad de que sea algo oficial, y aún así la información oficial también puede ser tendenciosa de alguna manera, o Obviamente, definitivamente, claro. como es normal, también puede tener una postura muy clara. Pero lo importante es que tú sepas, o sea, a ver, una de las formas de cuidar nuestra salud mental para responder a la pregunta inicial y Dieta de comenzar a entrar en información. eso, es, es ser responsable, o sea, ser responsable con la información que consumes. ¿Y Ujú, qué es ser responsable con la información que consumes? Chequea si estás leyendo a alguien o escuchando a alguien o buscando información. O sea, yo creo al menos que lo razonable es que busques quién es esa fuente, ujú, quién es esta persona. Ya, ok, hay niveles de investigación de profundidad, ¿no? Hasta ujú, dónde puedes llegar para saber quién escribe lo que escribe. ujú. Pero sí es importante que sepas si estás leyendo un periódico conservador o si estás leyendo un Conservador de izquierda o periódico, de derecha, claro. sí, ¿no? O si es claramente un periódico o no sé, un centro, una persona que es de izquierda, porque esto va a moldear sus ideas Ujú, y te va a dirigir hacia una línea de pensamiento, y que tú te dejes llevar o no te dejes llevar es tu responsabilidad. ujú, Entonces, eso es lo que a veces es difícil de entender, y es de lo que mucha gente lamentablemente se aprovecha, pero es lo que vemos siempre y siempre se ha visto. Por eso en época medieval los únicos que podían estudiar eran las clases altas, porque ujú, a la hora de tener información y tener estudios era mucho más fácil organizar al resto de las personas a las que no se les daba acceso a ujú. educación. Sí, tal cual, Eh, tal cual. ¿No? Entonces, ya no estamos en esa época, la información está disponible. Eh, es difícil manejar la parte emocional, pero desde lo racional, busca, o sea, saber de quién te estás informando y qué intereses pueden tener o qué posturas tienen esas personas, eh, para saber lo que tú estás absorbiendo, porque en eso te conviertes. Ujú, Un discurso te va a envolver, es como un disfraz que tú te pones por un tiempo, ¿no? Vas a caminar con eso puesto, vas a pensar desde ese lugar, vas a ujú. relacionarte con los demás desde ese lugar. Eh, y lo otro es tratar de tener apertura al diálogo, o por lo menos respeto, Sí, hasta cierto punto, ¿no? sí, yo creo que eso es clave también, porque, bueno, a mí me gustó mucho lo que hablabas hace un rato, porque literalmente, o sea, hay un concepto en teoría de comunicación que es el medio, o sea, no es un concepto, es una idea que siempre se repite, que es el medio es el mensaje, ¿no? Mucha gente dice como está bien el mensaje, pero el medio comunica incluso más que el mismo mensaje, ¿no? Creo que lo decía McLuhan, no estoy seguro. Pero bueno, a mí siempre me pareció importante porque se hace en cotidiano sería, a ver, dime quién es la fuente o quién lo dijo, para yo poder hacerme una idea también de dónde viene el mensaje, ¿no? Que puede ser el periódico del cual estés leyendo, o la página de Twitter de la cual estás escuchando, o el congresista que tuiteó, ya más o menos entiendes por dónde va su forma de pensar, ¿no? Creo que al final es muy difícil tener un pensamiento independiente slash neutral que, o sea, cuando Sí, yo, no por ejemplo, tienes que tenerlo. cuando yo a veces cuando busco un poco para ver algo más fáctico, trato de irme un poco a la prensa internacional que trata más de describir cosas que de dar una opinión. Pero bueno, estos son temas Claro, ya eh, sí. puntuales. Y Pero ahí dime. está también lo otro, que es que, ok, no todo el mundo necesariamente se deja llevar, ¿no? Y creo que acá está el punto que tú también traías hace un rato. Hay gente que, obviamente, hay personas que tienen su propio punto de vista muy marcado, muy claro, y lo defienden y se informan de eso porque tienen su mirada puesta sobre algo, y eso también está bien. Ujú, Y ahí viene lo otro que tú traías, ¿no?
cómo entablar un diálogo con posturas opuestas. Ujú. Em, Que es una de las cosas que a mí siempre me han siempre me ha llamado mucho la atención. Y creo que lo que tú estás hablando es una, corrígeme si me equivoco, pero básicamente es un sesgo de confirmación, ¿no? Que es, yo creo una cosa y voy a leer todas las cosas que soporten lo que yo previamente creo. Y creo que sobre eso también se basan las redes sociales. Es como te empiezan a mostrar cosas que exacto. saben que tú crees. O sea, si yo creo que la Tierra es plana, van a empezar a mandar, YouTube va a empezar a mandar videos de que la Tierra es plana y por qué la Tierra es plana y la Sí, Comisión Nacional de Terraplanistas. O sea, yo creo que va por ese lado también y es algo muy humano también, ¿no? De escuchar sí, lo que te conviene para reforzar tu punto de vista. Y creo que eso pasa mucho en estos momentos de crisis. Y yo lo veo, yo lo veo, lo noto con mis amigos, con mis amigas, mi familia, tal. Y creo que eso hace que el diálogo sea incluso más difícil porque te pone en una posición de burbujas en donde un lado, en este caso muy puntual, ¿no? La gente que está a favor de, o digamos, que dice las protestas están bien y cómo se está haciendo está bien, los pone en una burbuja y no escuchan al otro lado que también está en una burbuja y dicen, no, está bien que el ejército salga y les dispare porque toman aeropuertos y no sé qué, pero no hay un punto medio porque ambos creen que el otro está 100% equivocado. Y claro, también hay exacto. un tema de barreras y que un diálogo que tengo amigos de derecha e izquierda que sé que si se juntan en un café se van a agarrar a gritos, ¿no? O sea, lo tengo Sí, y clarísimo. eso es que, claro, es la misma lógica, digamos, de la división, ¿no? Em, y que, a ver, con esto no significa que tienes que tener necesariamente un punto medio y tienes que llegar a un consenso, o sea, Ujú, en tus ideas necesariamente porque no es así. El mundo no funciona así. Hay gente que piensa muy distinto y, y creo que la idea también es saber cómo hasta qué punto es importante eh, tender puentes como y ver las testear separaciones. claro, testear los límites y poder tender puentes hasta qué punto es decir como, oye, claramente tú y yo no vamos a estar de acuerdo. Ujú, De qué nos sirve seguir en este camino? ¿De qué nos sirve seguir en esta discusión? ujú, Y si le ves un provecho a seguirla, ok, pero si no le ves un provecho a seguirla y hay otras cosas que se pueden terminar dañando, sacrificando que te importan, exacto. Hay un tema de entonces da un paso al priorizar costado, también. ¿no? O sea, si tú y tus padres, por ejemplo, tienen una visión muy distinta del mundo, pero a ti te importa la relación con tus padres, probablemente sea un tema que no les haga bien poner sobre la mesa para la relación que Ujú. ustedes tienen. Eh, Lo mismo con entonces, los amigos. exacto, ¿no? Entonces, si te interesa cultivar esas relaciones, hay cosas que tienes que decir, oye, ¿cómo vamos a manejar en nuestro vínculo, en nuestra relación, cómo vamos a manejar este tema? Porque cuando hablamos de esta boda, la verdad que me provoca sacarte la cabeza y sí te quiero y no te quiero sacar la cabeza. Claro. Este, o que te des cuenta que realmente es una persona que en tu vida no suma y la cortas, que también es Ujú. algo totalmente válido. De acuerdo. Porque eso puede ser no solamente por una postura política, puede ser por un montón de cosas. Y Que tú puede, claro, decidas la sacar postura una persona de política tu puede ser vida. simplemente una forma de mostrarlo, pero atrás vienen muchas cosas más también. Exacto, si es una persona que tiene diferentes valores a los tuyos y funciona diferente en el mundo, por más que te caiga bien, si no congenian, no congenian. Y eso no tiene que ver necesariamente con la política. Entonces puede sacar a la luz cosas que tal vez no tenías tan claro antes, pero bueno. La política Entonces, saca cosas, muchas cosas muy, muy emocionales, creo, saca cosas que vienen muy de atrás. Y también creo sí, que, o sea, en este caso, o sea, poniéndome muy puntual, ¿no? En este caso las protestas no harán nada que a mí personalmente me afecten directamente, más allá de que no pase de Cuco. Entonces, tal vez por eso no empatizo tanto con la gente no, no es con el menor. que protesta. Entiendo el derecho a protesta y todo, creo que también hay límites, pero bueno, es otro tema. Pero sí creo que es importante el hecho de poder entender al menos las posiciones contrarias para, no necesariamente, o sea, sí para tener un diálogo, no necesariamente para estar de acuerdo, pero al menos para entender desde dónde viene. Y hoy yo vi, de hecho, en Instagram, si no me equivoco,
había un patín que yo sigo, ¿no? Que lo sigo porque tiene cosas chéveres, pero no políticamente chéveres, o sea, no temas de política chéveres, no cualquier otra cosa, es como artista, ¿sí? Y hoy día publicó, él es como súper de derecha, creería, ¿no? Pues, intuyo. Y estuvo posteando mucho sobre las protestas, pero desde el lado de que está bien la represión, que está el ejército, no sé qué, tal, tal, tal. Y hoy puso una publicación diciendo, amigos, ayer tuve una conversación importante con no sé quién, no dijo quién, en donde realmente me hizo entender por dónde va el tema de las manifestaciones, por qué se van de esta manera. Entiendo hay cosas que se han hecho mal, cosas que se han hecho muy mal, y cosas que se han hecho, y cosas que las entiendo, etcétera. Pero debo entender como si como si ayer hubiera tenido un diálogo con alguien que piense diferente a él y lo Ujú. desradicalizó, por así decirlo, ¿no? Claro. Este, y a mí me pareció como, probablemente hubiera sido la última persona que hubiera pensado que hubiera entrado en un diálogo, Mm. ¿no? Y me pareció interesante eh, que lo haga público también, ¿no? Como me pareció una Claro. forma, sí, como chévere, diría, en esto. Y me hace acordar mucho a una película chilena que se llama Machuca, que es de cuando entró Pinochet al poder, que estaba Ya. gobernando Allende, que era comunismo al 100%, y entra Pinochet, un dictador militar de derecha casi facho. eh, pero bueno, la cosa es que se mostraban cómo era la sociedad chilena de Santiago de Chile en esa época, ¿no? Y era muy parecida a lo que vivimos en Perú, creo, el año pasado, en donde derecha e izquierda totalmente polarizadas salían a las calles. La gente Ujú. derecha salía en la película, ¿no? Saliendo en sus carros, en sus camionetas, mientras que la gente de izquierda iba como caminando con sus banderitas rojas. Era bien, una película bien latinoamericana, creo yo. Se la recomiendo al que quiera ver Machuca. Oh, Pero bacán. sí, creo que es un tema que, o sea, a mí personalmente me afecta bastante cuando hay esos temas de crisis sociales, ¿no? Sí, sí, es que definitivamente es algo fuerte porque, a ver, también recogiendo un poco lo que decías tú de por qué nos mueve tanto este tipo de cosas y la política, es porque al final la política es el ejercicio, la práctica de las leyes, ¿no? O sea, es como las leyes se Ujú. ponen en práctica para ordenar nuestra vida. Entonces, el ejercicio de esas leyes y el rumbo de esas prácticas políticas, eh, desde los organismos y desde, ¿no? todo tipo de actividad organizativa del Estado, condiciona tu vida. Tu día a Entonces, día, claro, entonces teniendo, por ejemplo, en Perú, un país que tiene tantas diferencias eh, sociales, socioeconómicas, de desarrollo, ¿no? Niveles de pobreza extrema y gente muy acomodada también. el gran No problema es de un país, Latinoamérica, ajá, sí, no es un país particularmente millonario como la otros, grieta social, pero claro, o sea, la grieta social definitivamente está ahí. Entonces, ¿cómo no? O sea, igual puede pasar con otras cosas, pero normalmente si te das cuenta, las crisis sociales y las revueltas y todo esto tiene que ver cuando se pone el dedo en la herida claro, de como las ahora, diferencias más profundas. En Estados Unidos lo vimos con la comunidad afroamericana. afrodescendiente, Entonces, es el tema, probablemente el tema más sensible que hay en ese país. claro, Este, y en Latinoamérica también la tenemos clara, ¿no? Es el tema de la distribución de recursos, de la el pobreza clasismo, versus el desarrollo, el clasismo, las culturas oriundas versus las que los se han generado a partir eurodescendientes, de eurodescendientes, exactamente, ¿no? Entonces, eh, digamos, lamentablemente es fácil generar o traer a la superficie las diferencias y los enfrentamientos y el no diálogo y la no comprensión. Pero lo que ajá, tú traes de este pata es muy bacán porque él pudo flexibilizar su pensamiento y decir, a ver, voy a escuchar qué pasa del otro lado, cómo lo ve el otro. Hay ujú, gente que, o sea, hasta cierto punto creo que no hay y creo que hay un punto en donde quizás no debería haber una disposición al diálogo, pero es cuando las cosas ya son muy extremas, ¿no? Cuando estamos claro, hablando
de actos Violencia extrema, tal vez. terroristas, Ujú, violencia extrema, de actos terroristas, este, de abusos injustificados, que va de un lado y del otro, ¿no? ujú. Acá en el Perú lo hemos vivido hace 30 años. 30 años. Sí, para los que no son Entonces, peruanos, el terrorismo en Perú es un tema de los 80 que ha dejado una marca en la sociedad bien dura, creo, ¿no? que lo estamos volviendo, o sea, no igual, no estoy hablando que está pasando eso ahorita, pero, digamos, trae el diálogo del terrorismo, se pone Sí, sobre la mesa de y la nuevo gente lo hoy. confunde. No sé si a Eh, propósito a adrede, pero... pero es que entre que se confunde y también se camufla, porque sí hay facciones de izquierda que estaban asociadas a facciones terroristas del pasado, que ahora son facciones políticas, que están abiertamente involucradas en las movilizaciones sociales. De acuerdo. Entonces, ¿cómo no? O sea, creo que también del otro lado es entendible que el diálogo se ponga sobre la mesa si la facción política de quienes antes eran terroristas estén involucradas en los movimientos sociales, digamos, los temores, los fantasmas del pasado es natural que aparezcan de nuevo, si es que no, porque yo no puedo decir que esto es comprobado o no, ¿no? Pero si es que no hubiesen efectivamente facciones más radicales igual involucradas, no lo sé, no hay nada comprobado, al menos hasta mi conocimiento, que puedo estar pecando de ignorante también, y si alguien sabe, por favor, esta información, me lo puede comentar. Este, pero lo otro sí lo sé, Ujú. porque, por ejemplo, el Movadef abiertamente está participando de las marchas y de las movilizaciones sociales. Entonces, ¿me entiendes? Es como muy sensible. Es hasta sensible, por lo Ujú, menos para mí, por ejemplo, mencionarlo ahora, ¿no? Entonces, ujú, pero está ahí, entonces no puedo negar ujú, un hecho que se sabe abiertamente, pero de nuevo, ¿no? Creo que, y quizás para ir como centralizando de nuevo la conversación en lo que nos compete, eh, cómo hacer para cuidarnos dentro de toda esta zona de grises y opiniones y posturas y discusiones. Eh, Creo que controlando la información a la que estamos ujú, expuestos, sabiendo qué información estamos recibiendo, yo creo que también es muy valioso el ejemplo que tú has traído de tratar de consumir información de diferentes posturas o de posturas diferentes a la mía. En todo caso, creo que también ujú. es algo muy válido y muy importante de hacer. ¿No? Si Ujú. yo sé que mi postura es de derecha, igual leer algo de la izquierda, algo, por lo menos una fuente confiable, porque me puede ayudar a flexibilizar mi pensamiento. No significa que yo vaya en contra de mis principios, pero Ujú. sí tal vez tratar de ponerme en los zapatos del otro y ver qué están diciendo, qué es lo que a ellos les duele, qué es lo que quieren y lo que necesitan para escuchar, ¿no? Al otro lado o Claro. leer al otro lado y saber qué tan diferente es eso de lo mío y por qué. Y eso puede tender puentes a la comunicación. Eh, y también, tipo, limitar tu exposición, o sea, no estés pegado a las noticias todo el día. Ujú. No estés involucrado en conversaciones de esto necesariamente Todo el todo el día. día. Y si por alguna necesidad o razón de fuerza mayor sí estás involucrado en esto, como por ejemplo si trabajas en medios eh, o algo así, busca otros espacios que equilibren y que hagan una balanza con lo que estás Ujú. expuesto, ¿no? Busca conversar con tus amigos, busca hablar con personas sobre tu estrés, sobre tu carga emocional, trata de tener medir el tiempo en el que estás metido en la chamba, en el trabajo, y tener otro tipo de actividades que te puedan distraer o que te puedan relajar. eh, Consume otro tipo de información, ¿no? Trata de salirte un poco de eso porque te absorbe, y esto te absorbe Ujú. fuertemente. Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí, me hace acordar la época de pandemia cuando las primeras semanas consumía todo el tiempo información sobre eso y en un momento mi cerebro fue como ansiedad al 100%. Dije, tengo que dejar de pensar en esto y dedicarme, no sé, a trabajar, lo que sea. Creo que es importante. Bueno, Joaco, creo que esta ha sido una conversación importante. Eh,
tal vez para la gente que no vive en Perú, no, este capítulo como no tiene mucho sentido contextual, tal vez, pero en algún momento, si estás en Latinoamérica, probablemente te toque. Así que si O es ya que en le algún tocó y momento, si es que en algún puede sentir momento, identificada, identificado. claro, entra la crisis financiera el próximo año o lo que sea, pues pueden volver a este capítulo a escuchar un poco de las recomendaciones que bien nos ha dado Joaco. Hoy día hemos extrañado a Viera, no Sí. se ha podido, como ha sido un capítulo de emergencia, no se ha podido conectar, pero le mandamos un saludo a ella también. Me hubiera encantado poder escuchar sus puntos de vista, pero bueno, no se pudo. Y nada, solamente para cerrar, una pregunta de conclusión, de síntesis. Eh, ¿Cómo podemos hacer para... Te iba a preguntarle cómo podemos cuidar nuestra salud mental en tiempos de crisis, me la respondiste hace un rato, pero quiero ir un punto más allá. ¿Cómo podemos cuidar nuestros vínculos, nuestros amigos, nuestras familias en tiempos de crisis en donde todo está muy polarizado? ¿Cómo Mm. podemos cuidar esos vínculos que tenemos? Bueno, me viene el lado quizás romántico. Que prime el amor, o sea, que prime el cariño, que prime el amor, que prime las cosas importantes en la vida. Eh, si esos vínculos son importantes para ti, ponle esfuerzo y ponle chamba a cuidarlos. Y si eso implica dar un paso al costado en alguna postura, te recomendaría que lo hagas porque estas cosas van a pasar y las cosas eventualmente van a cambiar. Y tu postura y tu opinión puede ser una hoy y otra mañana. Entonces, no te aferres a algo que puede ser Ujú, cambiante o variable o dependiendo del contexto, eh, que pueda poner en riesgo algo que realmente te importa y que pueda ser trascendente para tu vida como puede ser una persona. Y otra cosa, recordando a Viera, que es algo que aprendí de ella, así que está presente de todas formas hoy día, eh, esto es una herramienta muy práctica que sirve, la verdad, para todo, pero bastante para esto también, que es el tema de los asuntos. los Eh, asuntos. sí, hay tres tipos de asuntos: los míos, los del otro y los del universo. Y si tú logras distinguir o discriminar sobre qué tipo de asunto te estás preocupando, también vas a poder ejercer control y también dejar ir las cosas que no están bajo tu control. Entonces, Ujú, tus asuntos son tus pensamientos, interesante. tus emociones, tus acciones, cosas que tú sí puedes controlar y de las que te puedes hacer cargo y deberías. Eh, los asuntos del otro es, por ejemplo, lo que tú piensas, Fernando, lo que tú Ujú, haces, lo que tú sientes, que ya escapan de mi control, podrían estar bajo un radar de mi influencia, pero no están bajo mi control. Entonces, ujú. eso te pone una distancia. Y los del universo son los que definitivamente no puedo ni siquiera influenciar o que no tengo ningún tipo de control, como si hay un terremoto O una pandemia global. o una pandemia, ¿no? Entonces, esto puede dar un poco de tranquilidad para poner mis recursos donde se puede Ujú, ujú. y también hacerme cargo de lo que realmente me toca, ¿no? Entonces, vean hoy por hoy cuáles son asuntos tuyos, cuál es asunto del otro, cuáles son asuntos del universo. Traten de hacer ese ejercicio de discriminarlo y seguramente algunas cositas por ahí se van a ordenar. Pueden dejar ir cosas que los están agobiando y que realmente no están bajo tu control. No te pegues, ¿no? Me encantó, Viera, un saludo por ese pedazo de sabiduría. Y agregaría nomás algo que dijo Joaco en un inicio, que he visto que pasa mucho, no sé, cuando eres un poco menor y creces y te das cuenta de otras cosas, que es la vida está hecha para traicionarse. Y yo creo que si tú en un momento de tu vida crees algo firmemente, es muy probable que tal vez en 10 años hayas leído un poco más, hayas viajado un poco más, hayas conocido más gente, y esa idea tan dura o rígida que tenías tal vez se vuelve un poco más flexible y sería horrible que por eso, por haber pensado una idea política, que sé yo, hubieras sacrificado un vínculo, ¿no? Yo creo que la gente está hecha para crecer y pues hay momentos en los cuales te diste cuenta, mira, lo que yo pensaba hace 10 años en verdad hoy no me hace sentido, pero bueno, no estoy diciendo que las ideas políticas de uno no valgan, simplemente como tengan cuidado y tengan en cuenta eso de ahí. Así que nada, Joaco, gracias por la conversación. Creo que es importante también a mí. A mí me ha relajado un poco, me ha, me ha hecho un poco más tranqui. Yo voy a ver si es que mañana termino viajando a Lima o no. Ya les contaré en el siguiente Ojalá, podcast. ojalá nos Eh, veamos el fin y de cuando semana, ahora vamos a sí. salir, nos tomamos un cafecito ahí y conversamos más. De hecho, Dale, Joaco, un abrazo. gracias a todos por Chao a escuchar. todos. Abrazos, cuídense. Chao, chao.
Visita minded.io para encontrar mucho más contenido sobre salud mental y bienestar. Este fue un podcast producido por Radio